Evangelista René Albanés. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, California, para todos los países del mundo a través de este programa Id y Predicad el Evangelio a toda criatura. Esta mañana Dios nos ha bendecido porque nos ha dado vida, nos ha dado salud y nos ha dado el privilegio de poder ministrar la palabra de Dios a cada uno de ustedes que se encuentran en diferentes partes del mundo y en diferentes circunstancias, situaciones de la vida en donde muchos quizás están enfermos o esperan una respuesta a sus necesidades, a sus dudas, y siempre hay una necesidad por la cual siempre hay que pedir a Dios. La ciencia es limitada, la ciencia tiene sus límites, y cuando la ciencia dice ya no puedo, Dios dice yo sí puedo, cuando ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad en la persona más maravillosa que existe, en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana quiero compartirle algo muy especial que Dios ha puesto en mi corazón, en donde sé que Dios le va a hablar y le va a ministrar de qué tan grande es su amor, su poder, su misericordia mostrada. De hecho, en esta mañana no quiero compartirle acerca de lo que la religión nos pueda dar, pues no hay ninguna religión que nos pueda dar salvación, no hay una religión que nos pueda dar vida eterna, no hay una religión que pueda perdonar nuestros pecados, ni ningún hombre. No hay ningún hombre en esta tierra, porque los hombres somos pecadores. El único perfecto que nos puede perdonar nuestros pecados es el Señor Jesucristo, a quien estamos dando testimonio en esta mañana. Nosotros somos testigos de la persona de Jesucristo. Cuando decimos testigos, no estamos hablando de que ando en la calle testificando de la religión, sino que ando testificando de alguien que murió y resucitó al tercer día de los muertos. Ese mismo Jesucristo es el que quiere salvarle, sanarle, libertarle y transformar las circunstancias adversas de la vida. Solamente se encuentran cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en la persona más importante del universo, el Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria y toda la honra. Quiero leerles lo que dice en el primer libro de primera epístola de Timoteo, capítulo número 1, en el versículo número 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta realmente es el proceso, la forma en donde un hombre que se creía que conocía a Dios, pero la verdad que era religioso, y era el apóstol Pablo. Era un hombre que tenía un celo de Dios, tenía un conocimiento de Dios a través de sus sentidos intelectuales y su razonamiento. Y de esa manera quiero decirle que es imposible conocer a Dios. Dios es un ser sobrenatural, es un ser espiritual, y a Dios se le conoce a través por medio de la fe, a través de la experiencia, a través del entendimiento que el Espíritu Santo pone en el corazón de las personas. Y dice el apóstol Pablo, y eso se asemeja respecto a mi vida personal también, de que él era un blasfemo, un perseguidor e injuriador acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y eso me recuerda en parte mi vida, porque todos tenemos que dar una evidencia de que Cristo es real. ¿Cuáles son las evidencias? Es cuando somos testigos, podemos testificar, podemos declarar, podemos dar
testimonio de lo que estamos hablando es la realidad acerca de una persona o acerca de un hecho en donde nosotros estuvimos presentes. ¿Y qué mejor testimonio podemos dar evidencia de que Cristo vive? ¿Cómo? Porque Él ha transformado nuestras vidas. Él nos ha cambiado. ¿Por qué? No porque seamos buenas personas. Hay muchas personas que dicen, yo soy buena persona. Pero la Biblia dice, no hay ni aún uno, no hay quien entienda a Dios. Todos nos hemos desviado. Ahora, Dios nos acepta no porque seamos buenas personas, sino que es su amor, su misericordia, su gracia. Porque cuando no conocíamos a Dios, lo que nos controlaba era el pecado, nos controlaba la ignorancia, nos controlaba la incredulidad. Cuando somos incrédulos, vivimos y dependemos de nuestro propio entendimiento de las cosas espirituales. Es cuando guardamos las tradiciones, cuando tenemos celo de nuestra religión y de ahí nadie nos mueve. Pero sabe, amados, cuando tenemos un entendimiento de esa religión tradicional impuesta por los hombres, simplemente estamos todavía ciegos. La religión no nos conduce a ningún lado. La palabra de Dios dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese nombre? No es ningún líder político, religioso que ha existido o existe en la actualidad. Ese único mediador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que nos conduce al lugar donde Dios tiene preparado para todos aquellos que reconocen que Jesucristo es el Rey y Señor de sus vidas. Cuando uno vive en ignorancia, uno tiene un entendimiento limitado de las cosas de Dios. Por las religiones, por los conflictos religiosos que han habido en el mundo, han habido millones de muertos. Sabe que eso nos lleva a desatar el odio, a desatar la maldad, la furia que hay en el corazón de muchas personas. Y ese era mi caso. Cuando yo no conocía a Dios, yo vivía cegado, decía que tenía mi religión tradicional. Cuando yo nací en un hogar allá en El Salvador, muchos años atrás, era un niño que nací en un hogar disfuncional. Quiere decir que un hogar que no funcionaba. ¿Por qué? Primero, porque no estaba Dios en el aspecto espiritual. Segundo, en el aspecto humano. Mi padre me abandonó cuando apenas yo tenía 3 meses en el vientre de mi madre y dejó abandonada a aquella mujer con 2 hijos. Y después mi mamá se vuelve a casar, tuve ese padrastro, pero él era un hombre alcohólico, un hombre de buenos principios, pero era alcohólico. Y eso fue lo que yo aprendí, a vivir en el mundo del alcoholismo. Apenas tenía 12 años, ya tenía experiencias con el vicio, con el alcohol, con las drogas, etc. Y mi padrastro muere a través de ingerir demasiado alcohol, de tal manera que aquella mujer ya después se queda con 4 hijos solos. Y cuando sucede esa oportunidad, mi vida ya estaba poseída, controlada por el pecado, por el vicio del alcoholismo. Aquella mujer, mi madre, hacía e hizo muchas cosas para poder cambiar mi vida. Me cambió de colegios, universidades, para ver si cambiando de colegios o escuelas o universidades yo podía mejorar y ser una persona correcta en la vida. Pero quiere decirle que cuando uno va a un centro educativo, sea una escuela, una universidad o un colegio, la universidad, los estudios no educan a la persona, no cambian a la persona. En los centros educativos las personas se llenan de conocimiento, hasta ahí nada más, pero no cambian ni transforman, ni ninguna ciencia humana puede transformar el corazón de las personas. Solamente el Hijo de Dios que vino a morir por todos nosotros, los pecadores. Sabe que muchas experiencias, malas experiencias, dolorosas. Recuerdo en una oportunidad que llegué muy embriagado de alcoholismo, de drogas a mi casa, cuando aquella noche
quise entrar por mi habitación y pasé por donde estaba mi madre y caí arriba de ella. Y aquella mujer despierta llorando y empezó a gritar a mi madre y decía, ¿cómo voy a cambiar a este joven? ¿Cómo puedo cambiar la vida de este joven? Así hay muchas madres en el día de hoy que ven que sus hijos están destrozados por el alcoholismo, por las drogas, por el pecado, por la mentira, por el engaño. El enemigo los ha arrastrado a deteriorar sus vidas, a destruirlas. Pero quiero decirle que hay solamente alguien que puede y tiene el poder de cambiar y transformar a las personas. No endurezca su corazón por mantener esa religión que usted tiene, porque ninguna religión de este mundo, ni ninguna promesa que usted pueda hacer a ninguna religión va a cambiar la vida de sus hijos. El que cambia y tiene la respuesta es aquel que abrió sus brazos en la cruz del Calvario. Ese se llama Jesucristo, quien merece toda la gloria y toda la honra. Años después, ya cuando tenía aproximadamente 20 años de edad, yo le dije a mi madre, yo voy a cambiar de país, pues la guerra en mi país en aquellos tiempos había un conflicto muy grande, una guerra civil, en donde los jóvenes universitarios teníamos que tomar una decisión, involucrarnos en la guerra o huir de ese país. Yo tomé la decisión de salir de ese país. Cuando llego a Estados Unidos, a Los Ángeles, California, en ese año 1980, me habían dicho en El Salvador que cuando llegara a Los Ángeles iba a encontrar refrigeradores, muebles y todos estaban en la calle. Y cuando llego a la calle, el primer día que despierto en Los Ángeles, miro la calle y habían sofás, escritorios, refrigeradores, televisores, pero todo estaba inútil y todo estaba destruido. Pero sabe que cuando llego en este ambiente, amigos, como siempre por todos lados, cuando uno anda en el vicio, cuando uno vive y practica el pecado, es fácil asociarse con mucha gente que anda en la misma maldad. Cuando aquí en Los Ángeles me vi involucrado en cosas más fuertes, en drogas, en alcoholismo, trasnochar, mi vida la estaba destruyendo a tal grado que ya no había esperanza humana para transformar mi vida. Aquella mujer allá en El Salvador, mi madre, ella sufría día con día porque personas que realmente me amaban le compartían a ella todo lo malo, en los malos caminos, en los senderos torcidos y equivocados que andaba en la vida. ¿Por qué? Porque estaba ciego, no conocía el poder, no conocía a un Dios vivo, no conocía realmente a alguien que podía darme una mano sincera. Y sabe que pasaron tantas cosas, muchos peligros, muchas situaciones muy difíciles. Cuando recuerdo que en una ocasión, en el año de 1985, estudiando en Los Ángeles City College, yo estudiaba en ese lugar cuando en el salón de clases se me acerca un joven y me dice, me gustaría invitarte a tomar un café. Cuando en ese momento este joven me habla la palabra y me habla de que Cristo me amaba, de que Cristo tenía una respuesta para mi vida. ¿Sabe que hay un momento cuando la vida de uno está en una condición pero muy difícil, en donde ya no hay amistades, ya no hay dinero, ya no hay posibilidades de que lo aprecien a uno en un buen trabajo? Es porque ya llegó la persona a los límites, en donde ya nada funciona. Y cuando nada funciona, nadie nos puede ayudar. Pero yo en esta oportunidad quiero decirle que si usted está atado, cautivo de las drogas, del alcoholismo, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del engaño, yo le quiero presentar a alguien que tiene esa respuesta. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha cambiado mi vida hace 27 años. Ese mismo Jesucristo quiere cambiar su vida. Pero sabe que en ese momento que este joven me habla de Cristo en ese colegio de Los Ángeles, cuando él me dice, no tienes que ir a ninguna iglesia para aceptar a Dios. Dios está en todas partes. Solamente tienes que abrir el corazón, tienes que reconocer de que eres pecador y que te perdone tus pecados y que Él entre a tu vida.
En aquella noche yo me recuerdo que llego a mi casa, pero en mi entendimiento, en mi propio razonamiento, dije yo, vamos a ver si funciona esto. Cuando llego a mi casa en un saco que tenía ahí, uno de mis trajes que tenía, saqué un cigarro de marihuana y me lo empecé a fumar. Y cuando me fumo el cigarro, puse música de esos grupos del mundo. Cuando empecé a gritar al ritmo de la música, Dios, aparécete aquí, entonces me voy a entregar a ti. Y sabe que Dios no apareció. Dios nunca llegó. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un corazón que no es humilde, sencillo, cuando no reconocemos que no somos nada, cuando reconocemos de que nosotros somos algo o alguien importante, Dios no trata con ese tipo de personas. Cuando hay orgullo, cuando hay altivez, cuando realmente no le queremos rendir nuestro corazón a Él, es cuando hay todo tipo de obstáculos para acercarnos a un Dios que es puro, un Dios que es santo, un Dios que es todopoderoso. Él tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas. Y Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es el todopoderoso. Él es el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que levantó a aquel muerto, el Dios todopoderoso que le estoy anunciando. ¿Sabe que esa noche no pasó nada? Y empecé a sentir agonía, desesperación, sentía que me ahorcaban todas las noches. Cuando la siguiente semana llegué al colegio de Los Ángeles, y cuando aquel joven me mira, me empezó a decir, esto y este problema tienes en tu vida. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas entregar tu vida a Jesucristo. Me dice, ¿por qué no pruebas a Dios? Es como que te diga, esta naranja está dulce, pero ¿cómo te vas a dar cuenta que está dulce si no la pruebas? Y sabe que cuando este joven me habla esas palabras y de esa manera, yo no le pude decir sí o no. Empecé a llorar. Empezó un dolor, un quebrantamiento, aunque a mí ya me habían dicho que los hombres no tenían que llorar. Pero sabe, cuando sentimos la carga, la culpabilidad, cuando sentimos el dolor interno, el sufrimiento que hay en nosotros, nos damos cuenta que hay un poder sobrenatural, hay un Dios todopoderoso, que para Él, dice Él, que para Él no hay nada imposible. Por eso cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él dijo en el libro de Lucas 4:18, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año agradable del Señor. Él quiere hacer ese milagro. Él quiere hacer ese milagro en tu vida, pero tienes que recibirlo. ¿Por qué no llamas al número de teléfono que está en pantalla para que oremos por su persona? No importa qué tanto daño, qué tanto mal usted ha hecho en la vida, Él tiene el poder para perdonar esos pecados. En ese momento, recuerdo que fue ese 19 de septiembre de 1985, en la calle Vermont Avenue. Ahí estaba su servidor parado. No estaba en una iglesia, en ningún templo. Estaba en la calle. Allí comencé a llorar. Eso, con mis propios sentidos humanos, jamás lo hubiera hecho. Pero cuando hay necesidad, cuando ya no hay solución, nos damos cuenta que el único que nos puede dar solución es ese Dios todopoderoso que le servimos con nuestro corazón. Aquel joven simplemente me dijo, repite esta oración conmigo. Y dije, Señor Jesús, reconozco mis pecados. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y que tú derramaste en mi vida tu sangre por mi vida. Yo recibo tu perdón y te recibo y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. En ese momento, mi vida cambió. Sentí que me despojaron como de una carga, un cargamento de plomo que llevaba innecesariamente en la vida, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón.
y fui libre en ese momento. Así hay muchas personas que en este momento viven cargados, oprimidos, atormentados. Están cautivos por el vicio, por el pecado y no pueden ser libres. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de la ignorancia, libres del pecado. ¿Para qué? Para servirle a este Dios vivo, todopoderoso, a quien le servimos y anunciamos con todo el corazón. A partir del 19 de septiembre de 1985, mi vida cambió radicalmente. Desde esa semana, mi vida cambió e inmediatamente empecé a predicar la palabra de Dios. Empecé a dar testimonio de que Dios es real, de que Dios es el único que puede cambiar la vida del ser humano, porque sin Cristo no hay esperanza. Con Cristo sí hay esperanza en la vida del ser humano. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio entre Dios y los hombres. Porque en esta mañana acércate a Dios, que abras tu corazón y le digas, Señor, yo te necesito. Hay personas que han pasado los años, se vuelven más viejos, más desgastados físicamente, espiritualmente, materialmente. Sus familias son un desastre y ya no hay oportunidad. Aún personas que están en las cárceles, personas que están en los hospitales, personas que necesitan un toque de Dios. ¿Por qué no le dices a Dios en esta mañana, Señor, tócame? Quiero que me toques con tu poder. Yo no tengo la fuerza, no tengo la fortaleza para cambiar por mí mismo. Te necesito para que tú cambies mi vida. Hay personas que están sufriendo una agonía, personas que están en los hospitales psiquiátricos, personas que están en sus casas, están postrados en una cama, no se pueden levantar a causa de la enfermedad. Los médicos dicen, ya no hay esperanza, la ciencia médica ya no tiene capacidad de hacer algo por esta persona. Quiero decirle que cualquier tipo de problema que usted tenga, el único que puede darle solución y respuesta a su necesidad es Jesucristo. Pero antes de que Él sane tu cuerpo, antes de que Él intervenga en tu familia, en todos los problemas que tengas alrededor de tu vida, quiero decirte que solamente Jesucristo puede hacer eso. Pero lo más importante es, de todo esto, que Él quiere perdonar tus pecados y que Él quiere entrar en tu corazón. ¿Para qué? Para que Él sea el Señor, Él sea el Rey, el que gobierne, el que dirija tu vida. ¿Por qué no aceptas a Jesús en esta mañana? Ese día que yo acepté a Jesucristo, me dijo este joven, acéptalo a Él. Si no te funciona, sigue viviendo como te da la gana. Pero si Él te funciona, sírvele con todo tu corazón. Han pasado más de 27, 28 años en donde han habido todo tipo de estorbos, obstáculos, pruebas, enfermedades, pero Dios no me ha desamparado. Soy un testigo personal de un Dios vivo, no de un Dios que está muerto. Él quiere hacer esos cambios radicales, profundos en tu vida. Solamente tienes que recibirle en lo más profundo de tu corazón. ¿Por qué no le abres tu corazón a Él en esta mañana? Sé que el dolor, el sufrimiento te ha invadido, estás desesperado, te abandonó tu familia, tu esposa te fue infiel o tu esposo. Parece que el mundo se va a acabar, pero no, hay esperanza todavía. Él quiere tomar el control de tu vida. Solamente dile, Señor, te necesito. ¿Por qué no hacemos una oración en esta mañana? No importa si usted está preso, está en su casa, en cualquier lugar, usted necesita a Jesús. ¿Por qué no le dice conmigo la siguiente oración? Repita audiblemente y dígale, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Te recibo y te acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Toda aquella persona que tenga algún problema físico, mental, financiero, voy a orar, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, con el poder que hay en tu nombre, que es sobre todo nombre. Ato todo poder de enfermedad y dolencia en los cuerpos. Señor, que ese mismo poder que te levantó a ti de los muertos, ese poder actúe desde tu cabeza hasta tus pies, en el nombre de Jesús. Yo deshago y destruyo todo poder y toda enfermedad. Se destruye en el nombre de Jesús. Yo destruyo ese cáncer en el nombre de Jesús. Ese cáncer, ese tumor canceroso, yo lo destruyo en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Señor, toda opresión diabólica, yo destruyo toda brujería, toda hechicería, todo pacto con las tinieblas, toda magia negra, toda hechicería, santería, yo la destruyo sobre tu vida, y toda enfermedad se va de tu vida en esta mañana por el poder del nombre que es sobre todo nombre, y destruyo todo poder y toda autoridad que haya sobre tu vida, y toda enfermedad se va de tu corazón, todo quiste en el cuerpo, en el nombre de Jesús, en los senos. En el nombre de Jesús se va de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Toda parálisis, esos órganos que no funcionan, empiecen a funcionar por el poder del nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Cualquier testimonio, llámenos al número de teléfono para poder saber lo que Dios ha hecho en su vida, y si usted ha aceptado a Cristo, llámenos para ubicarlo en alguna congregación donde usted viva cerca de su ciudad, para que usted pueda crecer en el conocimiento de la verdad y la bendición que Dios tiene para cada uno de ustedes. Muchas gracias, que tengan buen día. Este ha sido el evangelista René Albanés. Dios les bendiga a todos. Amén.